El funeral de El famoso 30, uno de los líderes más temidos de los del sombrero, se convirtió en uno de los eventos más ostentosos y comentados en el mundo del crimen organizado en México. A pesar de la muerte del líder, su legado de poder, dinero y violencia dejó una huella imborrable que se reflejó en la fastuosidad de su despedida. Este no fue un funeral común, sino una despedida cargada de simbolismos, ostentación y la presencia de figuras influyentes que lo acompañaron en su último viaje. La ceremonia se llevó a cabo en un exclusivo campo santo de Culiacán, donde la lluvia de balas y las amenazas de un posible levantón formaron parte de la historia que envuelve a los criminales que se despiden de este mundo. La caravana fúnebre estuvo acompañada por vehículos blindados y motocicletas de lujo, los cuales desfilaron por las principales avenidas de la ciudad, mostrando el poder que aún mantenían los miembros de su organización. Este cortejo fúnebre fue un recordatorio del poder de los del sombrero, una organización que ha sabido mantenerse firme, incluso ante la muerte de sus líderes más representativos. El lujo que caracterizó el funeral de El famoso 30 fue un reflejo de la vida que llevó en vida, una existencia llena de excesos, de dinero fácil y de conexiones con los círculos más oscuros del poder. El evento estuvo marcado por la presencia de personas influyentes dentro del crimen organizado, así como de figuras locales que, aunque públicamente mantuvieron su distancia, no pudieron evitar rendir homenaje a quien, en vida, ejerció un control absoluto sobre la región. Los pasillos del Campo Santo fueron recorridos por familiares, amigos cercanos y hasta rivales de la organización, quienes participaron del ritual de despedida de uno de los capós más peligrosos. El ambiente se tornó solemne, pero también cargado de tensión, pues muchos conocían los secretos y traiciones que formaban parte de la historia del famoso 30. Los arreglos florales de lujo, los cantos de la banda y los mensajes escritos en pancartas rindieron homenaje a un hombre que, a pesar de su vida marcada por el crimen y la violencia, fue una figura central en la narrativa de la criminalidad de la región. Para algunos, fue un héroe, para otros, un villano, pero para muchos, una estrella más en el cielo del narcotráfico. A pesar de la ostentación del evento, la muerte del famoso 30 dejó más preguntas que respuestas. En las sombras, los rumores sobre las circunstancias de su muerte empezaron a circular, y la especulación sobre quién podría ser el próximo en tomar las riendas de la organización comenzó a tomar fuerza. Sin embargo, lo que era claro es que, aunque el líder había caído, su legado, y la influencia de los del sombrero, seguían vivos. La lucha por el poder en la región apenas comenzaba, y el funeral de El famoso 30 fue solo el preludio de una nueva etapa en la historia del crimen organizado en México. La fastuosidad de su funeral, junto con la presencia de figuras poderosas del crimen, demostró que, en el mundo del narcotráfico, la muerte de un líder no es necesariamente el final de su historia. El funeral del famoso 30 fue la conclusión de un ciclo, pero también el inicio de nuevos desafíos y luchas internas, mientras los carteles de la droga siguen disputando el control de las rutas y territorios que una vez estuvieron bajo su dominio. A pesar de la muerte, el poder sigue siendo la verdadera estrella en este oscuro universo del crimen organizado. La figura de El famoso 30 trasciende las paredes del crimen organizado, ya que su legado se ha cimentado en la historia de las organizaciones criminales que operan en el estado de Sinaloa. Conocido por su control absoluto sobre varias rutas de tráfico de drogas y su capacidad para manipular las dinámicas de poder tanto dentro como fuera de su organización, su impacto ha sido profundo. Para muchos, el famoso 30 representaba la imagen misma del narcotraficante de éxito, alguien que había logrado ascender en la estructura del crimen organizado gracias a su astucia y su implacable voluntad. Sin embargo, detrás de su poder y su fama, se encontraba un hombre cuyas acciones estuvieron siempre rodeadas de una gran sombra de violencia, traiciones y alianzas con figuras que se movían en las esferas más oscuras del poder. Su funeral no fue solo la despedida de un hombre, sino un reconocimiento al impacto de su vida en el narcotráfico. A pesar de las numerosas veces que se enfrentó a la ley, las autoridades locales y federales no lograron frenarlo completamente y su red de influencia siguió operando incluso después de su muerte. La influencia de El famoso 30 dentro de los del sombrero fue incuestionable, y su funeral sirvió como recordatorio de que, aunque las figuras criminales caigan, sus estructuras y sus legados no se desmoronan tan fácilmente. En su lugar, las organizaciones se reorganizan,
surgen nuevos líderes y la lucha por el poder continúa. Pero, para muchos, la muerte de El Famoso 30 fue un punto de inflexión, una señal de que el imperio que construyó, basado en la violencia y la ilegalidad, finalmente había comenzado a desmoronarse. El funeral de El Famoso 30 no fue solo una despedida emocional, sino también una celebración de su poder. Cada detalle del evento, desde la imponente caravana de vehículos de lujo hasta la presencia de figuras del crimen organizado, estaba diseñado para subrayar el estatus de quien en vida había sido un gigante en el mundo de las organizaciones criminales. Los arreglos florales eran un símbolo del respeto que muchos le profesaban, no solo por su habilidad para amasar fortuna, sino por su capacidad para maniobrar en un mundo donde las lealtades son frágiles y la traición es la norma. La presencia de la música en vivo, los corridos dedicados a sus hazañas y los mensajes de despedida de sus colaboradores más cercanos no solo representaron el fin de una era dentro de la organización, sino también un recordatorio de cómo la cultura del narcotráfico se inserta en la vida cotidiana de las regiones donde el poder de los carteles ha alcanzado su mayor magnitud. Estos funerales, cargados de simbolismo, sirven también como una especie de mensaje para quienes aspiran a llenar el vacío dejado por el líder caído. Al igual que El Famoso 30, los nuevos capós de la región sabrán que en este mundo, el poder no solo se mide por las riquezas que se acumulan, sino por la capacidad de dejar una huella imborrable, incluso tras la muerte. El lujo en el funeral fue un reflejo de la vida que El Famoso 30 llevó: lujos, poder, miedo y respeto. Mientras la comunidad y las fuerzas de seguridad lo veían como una figura de destrucción, dentro de su círculo más cercano era venerado como un protector, un líder indiscutido que logró mantener el control con mano dura y una mente astuta. Esta compleja mezcla de admiración y temor es la que caracteriza a muchos líderes del narcotráfico, cuyos funerales no son solo un adiós, sino una reafirmación de su legado. La ostentación del funeral de El Famoso 30 generó diversas reacciones dentro de la comunidad. Para muchos, fue un recordatorio sombrío de la penetración del crimen organizado en la vida cotidiana de los ciudadanos de Sinaloa. Las imágenes del funeral, con vehículos blindados y la presencia de narcotraficantes conocidos, levantaron preocupaciones sobre la normalización de la violencia y el narcotráfico en la región. Aunque algunos pueden haber visto el evento como una simple despedida, para otros, fue una advertencia de que el poder del crimen organizado sigue tan vivo como siempre. A medida que la información sobre el funeral se difundió, las autoridades locales y federales aumentaron sus esfuerzos para tratar de dar con los responsables de la muerte de El Famoso 30 y desmantelar las organizaciones que aún operan en la región. Sin embargo, este tipo de eventos también resalta la difícil realidad de que el crimen no solo se combate con arrestos, sino con una transformación social profunda que involucre a la comunidad, las instituciones y, sobre todo, a la juventud. El funeral sirvió como una llamada de atención para aquellos que pensaban que, con la caída de uno de los líderes más temidos, la organización perdería fuerza. La realidad es que el poder de los carteles no desaparece de inmediato, y muchos de los antiguos colaboradores de El Famoso 30 están más que dispuestos a tomar su lugar. En este contexto, el funeral no fue solo un cierre, sino también un recordatorio de que el ciclo de violencia y poder del narcotráfico sigue vigente. Aunque la muerte de El Famoso 30 representó un golpe significativo para los del sombrero, la organización no ha mostrado señales de debilidad. De hecho, como ocurre con muchas otras organizaciones criminales, el vacío de poder creado por su ausencia probablemente será rápidamente llenado por sus colaboradores más cercanos. Los del sombrero es una red compleja, con múltiples líderes que manejan diferentes aspectos de la organización, desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero y la extorsión. Así, la muerte de un capo no significa el fin de la organización, sino más bien una reconfiguración en la lucha por el control de las rutas y los recursos. Los grupos rivales, por supuesto, no tardarán en aprovechar el caos generado por el vacío de poder, intentando expandir su influencia en la región. El funeral de El Famoso 30 podría haber sido un punto de reflexión para muchos dentro del narcotráfico, recordándoles que el poder es efímero y que la lucha por el dominio en el narcotráfico nunca cesa. El funeral de El Famoso 30 también tuvo un impacto significativo en la dinámica interna de la organización Los del Sombrero. En el mundo del narcotráfico,
La muerte de un líder no solo es una pérdida de poder, sino también una oportunidad para reconfigurar las jerarquías dentro del grupo. Si bien el liderazgo de El famoso 30 fue marcado por la violencia y la manipulación, su ausencia deja un vacío que puede ser aprovechado por aquellos con ambiciones de ascender en la organización. Este tipo de eventos no solo afectan a los miembros de la organización, sino también a los carteles rivales, quienes observan de cerca cualquier cambio en la estructura del poder para ajustar sus estrategias y aprovechar las debilidades del adversario. En el caso de los del sombrero, la muerte de El famoso 30 podría dar lugar a una guerra interna por el liderazgo, que inevitablemente se reflejará en la competencia con otros grupos del crimen organizado por el control de las rutas de tráfico de drogas y el territorio. Aunque los carteles como los del sombrero han logrado mantenerse en pie a lo largo de los años gracias a su estructura descentralizada, el vacío de poder podría ser temporalmente explotado por nuevas alianzas o, incluso, por la desintegración de la organización si los rivales logran desestabilizarla. En cualquier caso, lo que es evidente es que el funeral no fue solo una despedida, sino una oportunidad para que los demás actores del crimen se reorganicen en busca de un nuevo equilibrio de poder. En muchas comunidades donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia, los líderes de los carteles, como el famoso 30, adquieren una especie de estatus casi mítico. A pesar de sus actividades ilícitas, se convierten en figuras admiradas, ya sea por el poder que ejercen, la riqueza que acumulan o, en algunos casos, por las obras que realizan en las comunidades que controlan. Esta mezcla de respeto, miedo y admiración genera una cultura que es difícil de romper, ya que muchos de sus seguidores los consideran héroes que defienden a su gente, aunque lo hagan mediante métodos violentos e ilegales. El funeral de El famoso 30 fue una representación de esta cultura del narcotráfico, donde el líder caído se convierte en una figura que se honra con lujo y ostentación. Su partida no es solo un acto de luto, sino una reafirmación del poder que ejerció en vida. En los ojos de muchos de sus seguidores, su muerte no significa el fin de su influencia, sino el comienzo de un nuevo ciclo, donde su legado vivirá a través de aquellos que lo apoyaron y que ahora luchan por tomar su lugar. La creación de mitos alrededor de figuras como el famoso 30 es parte de una estrategia más grande dentro del narcotráfico para mantener el control social. En muchas zonas de México, el narcotráfico se ha integrado a las comunidades de tal forma que las figuras de los líderes criminales se ven como protectores de un sistema paralelo al gobierno. Esto hace que la población, aunque temerosa, a veces acepte la figura del criminal como parte de la normalidad. El funeral de El famoso 30 también es un recordatorio de la constante lucha entre las autoridades y el crimen organizado en México. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal y de las fuerzas de seguridad por desmantelar organizaciones criminales como los del sombrero, los carteles siguen operando con relativa impunidad, manteniendo un control absoluto sobre vastas áreas del país. Los operativos militares y policiales han tenido un éxito limitado, especialmente cuando se enfrentan a la fuerte presencia de los carteles en las instituciones locales y a la corrupción que ha permitido su expansión. Las autoridades federales han intentado en numerosas ocasiones reducir el poder de las organizaciones criminales mediante operativos estratégicos, pero estos esfuerzos a menudo resultan ser solo soluciones temporales. La realidad es que la lucha contra el narcotráfico en México es una batalla constante que va más allá de las estrategias de combate en el terreno. Se necesita un cambio profundo en las políticas públicas, así como un fortalecimiento del sistema judicial, para garantizar que los líderes del narcotráfico no solo sean capturados, sino también llevados ante la justicia. El futuro de los del sombrero se presenta incierto tras la muerte de El famoso 30. Aunque el grupo ha demostrado ser resiliente y capaz de adaptarse a los cambios, los desafíos internos por el liderazgo podrían fragmentar la organización. Además, la creciente presión de las autoridades federales podría poner en riesgo las rutas de tráfico que han mantenido bajo su control durante años. En este sentido, la lucha por la sucesión dentro de la organización puede llevar a un aumento de la violencia en las próximas semanas. Es probable que otros líderes emergentes dentro de la estructura de los del sombrero intenten llenar el vacío dejado por El famoso 30. Sin embargo, esta reorganización podría desestabilizar la organización a corto plazo, lo que generaría oportunidades para otros carteles rivales que buscan expandir su influencia en la región.
En última instancia, el futuro de los del sombrero dependerá de la capacidad de sus nuevos líderes para mantener la cohesión interna y adaptarse a los cambios del panorama criminal. El legado de El famoso 30 no terminará con su muerte. Como muchos líderes del narcotráfico, su figura se mantiene viva a través de los mitos, las historias y la admiración que generan entre aquellos que lo siguen. A pesar de su desaparición física, su legado permanecerá como una parte integral de la historia del crimen organizado en México, y su influencia se verá reflejada en aquellos que siguen operando bajo el manto de los del sombrero. El funeral, con todo su lujo y ostentación, también sirve como un testamento del poder del crimen organizado, que sigue siendo un actor dominante en muchas partes de México. La muerte de El famoso 30 es solo un capítulo más en una narrativa de violencia, poder y control que parece interminable. La batalla por el poder entre los carteles continuará, pero mientras tanto, las víctimas de este conflicto seguirán siendo aquellos que quedan atrapados en la violencia de un sistema que parece no tener fin. El funeral de El famoso 30 no solo dejó un marcado impacto en el mundo del narcotráfico, sino que también tuvo consecuencias en la vida cotidiana de los habitantes de la región. Mientras la élite criminal se despide de su líder con lujo y pompa, la comunidad local vive las secuelas de este poder desmesurado. En las calles de Culiacán y las zonas cercanas, los negocios y las familias continúan luchando para sobrevivir en un entorno controlado por el crimen. La ostentación del funeral de El famoso 30 fue un recordatorio visible de cómo la economía local y la vida cotidiana están moldeadas por el poder y la influencia de los carteles. Los pequeños comerciantes, en su mayoría, no tuvieron opción más que participar en el ritual impuesto por el crimen organizado. Las extorsiones, los cobros de piso y las amenazas se han convertido en parte del paisaje urbano, y la muerte de un líder como El famoso 30 solo genera más incertidumbre. En la periferia de la ciudad, los trabajadores del campo y los empresarios de la industria del aguacate son constantemente blanco de extorsiones por parte de los carteles, quienes no solo controlan el narcotráfico, sino también grandes porciones de la economía local. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se puede romper el ciclo de dependencia de los carteles que ha establecido un sistema paralelo de control social y económico? La muerte de El famoso 30 puede haber marcado el fin de una era dentro de los del sombrero, pero la violencia y las extorsiones continúan, y los ciudadanos de las comunidades afectadas siguen siendo las principales víctimas. Como es típico en el narcotráfico, la muerte de un líder, por muy influyente que haya sido, no detiene la maquinaria del crimen. Los carteles tienen estructuras organizacionales que, aunque jerárquicas, permiten una rápida reconfiguración del poder. La muerte de El famoso 30 abrió un espacio en la cúspide de los del sombrero, y es probable que varios de sus lugartenientes más cercanos ya estén luchando por el control total de las rutas de tráfico de drogas y otros territorios. Esta lucha interna, muchas veces más violenta que la guerra contra el gobierno, podría desencadenar una nueva ola de confrontaciones en el corto plazo. La pregunta que surge es quién ocupará el vacío dejado por El famoso 30. Algunos de los nombres más mencionados dentro del círculo de los del sombrero incluyen a figuras más jóvenes, pero igualmente despiadadas, que podrían intentar modernizar las operaciones del grupo. Otros, sin embargo, sugieren que la fragmentación interna llevará a una disputa prolongada entre facciones, lo que podría debilitar la estructura del cartel en su conjunto. Sin embargo, es poco probable que la organización se disuelva por completo, ya que muchos de sus miembros están profundamente arraigados en la red de tráfico, extorsión y otros crímenes que les proporcionan recursos económicos. Es posible que, en los próximos meses, los nuevos líderes de los del sombrero enfrenten el desafío de consolidar el control, tanto dentro de su organización como frente a los carteles rivales. La competencia por el dominio de las rutas de tráfico de drogas será feroz, y cada decisión que tomen tendrá implicaciones no solo para el futuro de la organización, sino para la seguridad de las comunidades que aún viven bajo su yugo. Lo que realmente se debe cuestionar es cómo el Estado mexicano abordará la continua expansión de estos grupos y cómo, en el futuro, se podrán restablecer las condiciones para una paz duradera en regiones como Sinaloa. Los carteles continúan operando, no solo a través de la violencia, sino también mediante la manipulación de sistemas económicos y políticos que les permiten prosperar. La historia de El famoso 30 es una historia común en la guerra contra el narcotráfico, una de lucha,
poder y corrupción. Pero la muerte de su líder no será el final de su organización. En el lugar del famoso 30, surgirán nuevos líderes dispuestos a continuar la guerra por el control de las rutas y la dominación de la región. El legado de este capo seguirá marcando la pauta para las generaciones venideras en el mundo del crimen organizado.